¿Qué tal, amigas y amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Señoras y señores, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de información y, como dice la presentación, de opinión de la radio de la Asamblea Nacional y de TVL. Para nosotros siempre un gusto saludarles a través de la radio en las 24 provincias del Ecuador. Estamos presentes en las 4 regiones de la patria. Eso habla bien de la presencia de la radio de la Asamblea Nacional también. Y TVL, la televisión de la función legislativa, con su señal abierta en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. En Quito nos sintoniza en canal 42, en Cuenca canal 27 y en Guayaquil canal 22. En el día de hoy vamos a hablar sobre el cambio de la matriz productiva. Hemos venido escuchando, oyendo, leyendo sobre esta materia de la cual vamos también cada día aprendiendo. Y precisamente inscrita en esa filosofía, nuestro primer invitado va a hablar sobre la matriz productiva. ¿Cómo es que tiene que explicarse esta propuesta? ¿Cuál podría ser el alcance de la misma? Entonces recibo con el agrado de siempre al doctor Augusto Tandazo, quien es analista petrolero, pero también un experto en temas jurídicos y un estudioso de la materia de la que se le consulta a él. Doctor, como siempre, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Gracias, Nancita, y un saludo a todos los televidentes y radioyentes y a las órdenes para cualquier pregunta. El cambio de la matriz productiva, ¿es una propuesta, es una posible realidad que puede darse en qué tiempo, doctor? Es un proceso que cuanto antes se inicie, mejor. ¿No se ha iniciado ya? Se ha iniciado, pero lo que quiero decir es que es un proceso de largo aliento, porque tiene que ver con la estructura económica del país, con la estructura productiva. Y para nadie es desconocido el tipo de estructura productiva que tenemos. Esto hay que diferenciarlo de la política nacional, de la política criolla, en donde siempre pretendemos que a todo tenemos que cuestionarlo porque es una política de gobierno. Esto debe responder a una política de Estado, porque independientemente de quién gobierna el Ecuador, el Estado que nos representa a toda la sociedad tiene que tener una forma armónica, inteligente de desarrollarse frente a los retos de nuestra comunidad, lo interno, y de la comunidad internacional en lo que respecta a nuestro relacionamiento económico con los demás países y con los organismos financieros internacionales. De tal manera ¿La actual matriz productiva cuál es, doctor? La actual matriz productiva, primero tenemos que marcarle con un signo, que no lo podemos dejar de tomar en cuenta. Somos una economía dolarizada. Entonces, no olvidemos una premisa que no puede pasar por alto. Es una premisa que la tenemos que tener permanentemente en el análisis. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras otros países tienen algunas herramientas que pueden utilizar y defenderse de determinados desajustes en la política agropecuaria, industrial, porque se devalúan las monedas, bajan los costos de mano de obra y se vuelven, entre comillas, competitivos en el mercado internacional. Pero a su vez esas sociedades pierden capacidad adquisitiva en los mercados internacionales para adquirir bienes de consumo importados. Entonces, con una economía dolarizada el tema se vuelve de alguna manera inflexible, porque dependemos de los ingresos de dólares para el Estado ecuatoriano, y el Estado ecuatoriano a su vez depende de la determinada cantidad de ingresos en dólares para poder justificar ante la sociedad una inversión pública en materia de salud, en materia de vivienda, en materia de construcción de carreteras, en política que tiene que ver con los servicios públicos, tal manera de que necesitamos garantizar un modelo estable, no un modelo que con el tiempo se ha venido deformando. Sintamos lo que estamos viviendo en términos criollos para que la ciudadanía nos entienda. Los mercados de Quito, los mercados de Guayaquil están repletos de productos peruanos, los mercados populares. Vamos a los almacenes y la mayor cantidad de oferta es de producción extranjera. China fundamentalmente. China y también de otros países, de tal manera de que un país tiene que hacer todos los esfuerzos posibles, tampoco aislarse del mundo, pero todos los esfuerzos posibles para mantener una balanza comercial lo más estable posible, a efectos de que no estemos gastando demasiado hacia afuera y que los ingresos que recibe el Estado sean menores, porque esto nos produce enormes desajustes en la economía. ¿El dólar nos hace entonces el que cualquier posibilidad de cambio que se pueda plantear sea a paso lento? No tanto a paso lento, sino que tengan que ser medidas muy estudiadas, muy firmes. Aquí viene un tema central que quisiera tocarlo. Firmeza. Firmeza. Estaba leyendo un libro en estos días porque estoy preparando justamente una intervención en una conferencia. Y una de las ideas centrales de este libro es: el mercado
no puede aislarse del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que los intereses generales prevalecen sobre los intereses particulares y que la política de Estado es la que define cuáles son los intereses generales y cuál es el rumbo que hay que darle a la economía de un país, tomando en cuenta lo social, tomando en cuenta lo cultural, tomando en cuenta lo tecnológico, lo financiero, etc. De tal manera de que estamos en un momento en donde se han deformado muchos de los segmentos de la economía. El segmento productivo, somos un país eminentemente especulativo. Crecen los malls, pero como por arte de magia en las capitales, en las grandes capitales del Ecuador. Pero no vemos que crece de la misma manera la producción nacional. Entonces no podemos solamente estar comercializando productos, sino fundamentalmente produciendo y como consecuencia de la producción comercializando a lo interno y a lo externo. Vamos a poner un ejemplo, el uso de la tierra, que tanto se ha discutido durante todo este tiempo, en donde ha habido una disputa casi a dentelladas entre los municipios y el Estado central. Que ¿quién tiene que normar el uso del suelo? El uso del suelo lo tienen que normar las alcaldías, los municipios, en lo que tiene que ver con las construcciones y el ornato municipal. Pero la Constitución es muy clara cuando dice que el Estado central, no solamente los municipios, normará el uso del suelo. Pero además no solamente normará el uso del suelo, sino que normará el uso de la tierra. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este es un país inentendible en el concierto de las naciones. En las grandes propiedades horizontales, las grandes haciendas planas, están las vacas. Y son muy pocas las vacas que están allí. Mientras en las laderas está la producción, cuando debe ser exactamente al revés. En la parte plana tiene que estar la producción de cebada, de maíz, de todo tipo de productos de cereales. Por la rica tierra ecuatoriana. Por la rica. Y en las laderas el ganado. Tiene que estar el ganado, por eso es que hay ese famoso nombre que se dice el forraje. El forraje es nada más que el quicuyo, el pasto que forra la tierra. ¿Por qué? Porque si llueve, y ahí tenemos sembrado papas, sembrado frijol, sembrado otro tipo de productos, con la lluvia lo que estamos haciendo es que se arrastre ese sedimento que es una capa cultivable preciosísima y que es irrecuperable. El Ecuador tiene en sus ríos coeficientes de sedimentación altísimos, porque estamos desperdiciando esa tierra. Entonces tenemos que cambiar el sistema productivo a nivel del uso de la tierra, en donde son en las grandes planicies donde tiene que estar la producción agrícola, no la producción ganadera. Por ahí entonces comenzamos ya a comprender lo que es el cambio de la matriz productiva. Tiene que cambiarse. Porque no puede mantenerse, de la explicación que usted nos da, una manera de producir en el sector agrícola de esa forma. Claro, uno cuando hace turismo y va caminando hacia el norte o hacia el sur, ve unas haciendas planas, hermosas, con unas 100, 150 vacas. Eso es un desperdicio. Hoy en el mundo las vacas comen en espacios muy reducidos, casi son como las gallinas, se crían en cautiverio. Pero acá lo hacemos al revés. ¿Por qué? Porque la reforma agraria, la ley de reforma agraria, una de las normas que evita la expropiación es cuando las tierras son dedicadas a la ganadería. Eso hay que reformarlo. Ese es uno de los aspectos. Y no darle tanto miedo ni al propietario, ni tanto incentivo a las personas que quieran invadir las tierras. Pero hay que buscar un adecuado equilibrio en estas políticas, para que el Estado deje de importar una cantidad de productos que nos hemos convertido en importadores de la noche a la mañana, cuando deberíamos estar exportando esos productos y abasteciendo al mercado nacional. Entonces, esto ya lo entendieron los griegos hace 3000 años. No lo entendieron ahora, lo entendieron hace 3000 años. Que en las laderas, en las partes donde ahí la tierra tiene su inclinación, ahí tiene que estar el ganado. Y en las partes planas tiene que estar la agricultura. Entonces, eso es un cambio de la matriz productiva. Uno de los elementos, pero a ese se suman muchísimos otros de los cuales vamos a hablar luego de estos importantes mensajes que hemos preparado para ustedes y que los transmitimos de inmediato a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional, la radio y la televisión legislativa. Ya volvemos.